De acuerdo, el día de hoy vamos a tratar el tema de lógica proposicional, el primer tema del curso de aritmética. Tenemos que definir primero dos cosas. La primera, lógica proposicional. Parte de la lógica que tiene como objeto el estudio de la proposición y la relación existente entre ellas, así como la función que tienen las variables proposicionales y los conectivos lógicos. Proposición lógica. Significado o expresión aseverativa que se caracteriza por tener un valor veritativo, es decir, bien es verdadero o bien es falso, pero no puede ser los dos a la vez. Se representa normalmente por letras minúsculas del abecedario como P, Q, R y S, los cuales se denominará variables proposicionales. Bien, tenemos aquí algunos ejemplos. Tenemos la proposición Lima es una ciudad europea, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya se pueda definir el enunciado como verdadero o falso, ya está clasificado como proposición, ¿no? Ya se considera una proposición. En este caso, la proposición P vendría a ser falsa, ¿de acuerdo? Así sea verdadera o sea falsa, ya cumple con ser proposición. Bien. Q, el río Amazonas pasa por la selva. Entonces, también ya se puede responder con un verdadero o un falso. ¿Ok? Tenemos la proposición R que dice 10 menos 3 por 2 es menor a 18. Tenemos que es 10 menos 3 es 7 por 2, 14. Menos 18, verdadero. Entonces también viene a ser una proposición. Enunciados que no son proposiciones, como por ejemplo tenemos eh, María es hija de Isabel. Si bien es cierto, si ustedes conocen a María e Isabel con nombre y apellido, podría definir si la proposición es verdadera o falsa. Pero si ustedes se dan cuenta solo con nombres, queda muy ambigua, ¿no? Porque hay muchas Marías y muchas Isabeles. O preguntas también, ¿no? ¿Dónde está el libro de aritmética? Entonces, esa pregunta tampoco es proposición porque no se puede responder ni con un verdadero ni con un falso. ¿De acuerdo? Clases de proposiciones. Tenemos la proposición simple o atómica, aquella proposición con un solo significado o una sola idea. Carente de conjunciones gramaticales y del adverbio de negación, no. Ejemplos. El acero resistente. No expresa un solo significado, una sola idea. 6 y 7 son números consecutivos. Ok. Aquí deben tener cuidado porque esta proposición, la segunda, donde dice 6 y 7 son números consecutivos, si bien es cierto, ustedes pueden ver una I. Ok. Y podrían decir que es un conectivo de la operación de la conjunción, ¿no? De la operación lógica de conjunción. Pero ese I está uniendo no a dos proposiciones, sino está uniendo a dos sujetos. 6 y 7, ¿de acuerdo? Se habla de dos números, une a dos sujetos, pero es una sola idea porque te expresa que ambos números son números consecutivos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo sería proposición molecular o compuesta? Si te diría 6 es par y el número 7 es impar. Ahí ya te está expresando dos ideas diferentes, ¿ok? Te está expresando dos ideas con diferentes significados. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Proposición compuesta o molecular. Son aquellas que tienen dos o más significados y ustedes se van a dar cuenta porque van a estar esas proposiciones simples unidas por conjunciones gramaticales. O en todo caso, acompañado del adverbio de negación, ¿no? Por ejemplo, hoy día es martes y estudiemos aritmética. Entonces, esta ahí viene a ser el conectivo lógico, ¿no? Entonces, está uniendo dos proposiciones simples. La primera, hoy día es martes, y la segunda, estudiaremos aritmética. Entonces, como une dos proposiciones simples, viene a ser una proposición compuesta. Igual aquí, no es cierto que el perro ladre. Si bien es cierto, eh, está negando una proposición simple, pero ya al tener el adverbio de negación,
¿no? Así esté actuando solo con una proposición simple, viene a considerarse ya proposición compuesta, ¿de acuerdo? No es necesario que tenga dos proposiciones simples a más, ¿no? En este caso también es una proposición compuesta, y eso que solo adiciona es el adverbio de negación o adelante, ¿no? ¿De acuerdo? También se considera proposición compuesta en ese caso. Bien, tenemos diferentes operaciones lógicas. Tenemos negación, conjunción, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva, condicional y bicondicional. Bien, el símbolo ustedes lo van a reconocer porque cuando se dé la operación lógica de negación, van a tener este símbolo, este símbolo. Luego, cuando tengan la conjunción, van a tener este símbolo que es como una I. Disyunción inclusiva o disyunción exclusiva, un triangulito, condicional, una flecha. Y bicondicional, parecido a la condicional, pero apuntándose a los dos lados, ¿no? El lenguaje común, si bien es cierto, ustedes se van a encontrar con diferentes simbologías, pero a veces le van a pedir que transformen texto a símbolos, ¿no? Entonces ustedes ahí lo que van a hacer es convertir. Cuando vean no, es negación. Cuando vean no es cierto que, no es el caso que, también lo va a considerar como negación. Conjunción, más usado es el i, ¿de acuerdo? Como conectivo lógico, el conectivo lógico como sí, pero también va a encontrar sin embargo, además, aunque, pero, a la vez, ¿no? Luego, disyunción inclusiva o mayormente. En la disyunción exclusiva va a encontrar bien o bien o al principio y luego o por la mitad, ¿no? Conectando dos proposiciones simples, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes ven aquí, aquí encuentran o y aquí también o. Pero ahí va a diferenciar algo, ¿no? Porque las proposiciones, cuando solo tienen una opción, van a quedar como disyunción exclusiva, y cuando pueden ser dos ideas, cuando pueden cumplirse esas dos ideas, va a ver como inclusiva. Más adelante lo vamos a ver con unos ejemplos. Ok. Condicional. Va a encontrar en el lenguaje común el sí, luego el entonces, uniendo dos proposiciones simples. También dado que, siempre que, sí, porque o por lo tanto, ¿no? Y en la bicondicional, sí y solo sí. Bien, aquí tenemos la tabla de verdad. Cuando tienen ustedes proposiciones, pueden tener dos o tres proposiciones. En este caso, vamos a analizar dos. Si tuvieran tres, irían aquí 8, ¿no? El número de proposiciones elevado a la n, ¿ok? Que viene a ser cuántas posiciones tienen, ¿no? En este caso, como son P y Q, 2 al cuadrado, solo 4, ¿no? 4 filas, 1, 2, 3, 4. Se alterna dos verdaderos, dos falsos, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Negación. Negación de P en este caso, como es verdadero, su negación, falso, ¿no? Verdadero, negación, falso. Negación de falso, verdadero. Negación de falso, verdadero. Su negación de Q, al revés. Verdadero, falso. Negación de falso, verdadero. Negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdadero. Conjunción. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en la conjunción solo tenemos un verdadero. ¿Ok? ¿Y cuándo se cumple que es verdadero? Cuando los dos son verdaderos, ¿no? Verdadero y verdadero, verdadero. Todo lo demás, falso, cual sea el caso, ¿no? Las combinaciones que queden, las tres combinaciones que quedan de parejas, siempre va a ser falso, ¿no? Para la conjunción. Para la disyunción inclusiva, solo se va a cumplir falso cuando los dos sean falsos, ¿ok? Falso cuando los dos sean falsos, ¿no? Falso, falso, falso. Para todas las otras combinaciones de parejas, siempre va a ser verdadero, cuando es disyunción inclusiva. Luego, cuando es disyunción exclusiva, va a ser verdadero cuando las proposiciones sean diferentes, ¿no? Las proposiciones, por ejemplo, verdadero o falso, son diferentes, será verdadero. Tiene aquí falso, verdadero, proposiciones diferentes, verdadero también. Cuando son iguales, falso, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, 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 falso. La condicional. En la condicional se va a cumplir solo un falso cuando la antecedente P
esa proposición sea verdadera y el consecuente Q sea falso, ¿de acuerdo? Verdadero o falso te va a dar falso. Y todas las otras combinaciones siempre van a ser verdaderas, ¿ok? Luego en la bicondicional, que se parece a la condicional pero apunta para los dos lados, el símbolo, se va a cumplir que es verdadero cuando las dos proposiciones sean iguales, ¿no? Es decir, verdadero si las dos son verdaderas o verdadero cuando los dos sean falsos, ¿no? Y luego cuando son diferentes va a ser falso. ¿De acuerdo? Es importante que tengan esta tablita en cuenta porque en los ejercicios lo van a usar bastante. A veces también te va a pedir que tú puedas evaluar un esquema molecular o también conocido como la tabla de verdad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú tienes que tener en cuenta es que si toda la columna de resultados del operador principal son verdaderos, se dice que el esquema es tautológico. ¿Cuándo es contradictorio el esquema molecular? Cuando los valores del operador principal son todos falsos. O es contingente cuando alterno, ¿no? Algunos son verdaderos y otros son falsos. Cuando van a analizar el esquema molecular, es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? Que el número de valores que se asigna a cada variable es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones que hay en la fórmula. O sea, si analizas dos proposiciones, serán 4 filas. Si analizas 3, serán 8. ¿De acuerdo? También lo vamos a ver ahora en los ejercicios. Bien, a ver. Empezamos con la número 1. Nos dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Tienes ahí 5 enunciados y tienes que marcar cuáles son las proposiciones lógicas, ¿no? Dijimos que las proposiciones lógicas pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, si no puedes definir una oración como verdadero o falso, vendría a ser solo un enunciado, ¿no? No es una proposición lógica. Entonces, a ver, vemos. 7, 12 y 15 son números enteros, ¿no? Obviamente es verdadero, pero como tú ya puedes evaluarlo como verdadero, entonces viene a ser una proposición lógica. Ok, lo vamos a marcar aquí. Ya la A entonces es una proposición lógica porque tú puedes evaluarla sea como verdadera o sea como falsa, ¿no? Entonces ya la evaluaste, automáticamente es proposición lógica. La B te dice, si 3x es menor a 13, entonces x es igual a menos 4. Si bien es cierto, cuando tú evalúas 3x menor a 13, vas a tener un conjunto solución, ¿de acuerdo? Porque es una inecuación. Entonces, para x va a tomar muchos valores. Pero, si x es igual a menos 4, si un valor de x es menos 4, ¿no? Viene a ser una proposición, porque tú ya puedes evaluar ese valor de x que te está indicando, ¿no? En este caso, si tú resuelves esto, tal que x es menor a 13 tercios, a 4 positivo y algo más. Y luego te dice, x es igual a menos 4. Entonces, x se encuentra dentro del conjunto solución, ¿no? X sí cumple con ser menos 4, ¿no? En este caso será verdadera. Entonces, como tú puedes evaluar, viene a ser ya una proposición lógica, ¿no? Porque puedes evaluar si es verdadera o es falsa. Entonces, automáticamente se convierte en proposición lógica. La C, Richard y su hija son peruanos. A ver, esto es un enunciado, no viene a ser una proposición lógica porque es ambiguo, ¿no? O sea, Richard y su hija, hay muchos Richard y su hija que son mexicanos, obviamente también pueden ser peruanos, pueden ser chilenos, entonces no se sabe, ¿no? No puedes afirmar si es verdadero o falso, ¿ok? Porque queda como un enunciado ambiguo en realidad, ¿no? No se sabe. Entonces, no va a ser considerado proposición lógica la C. Luego la D, ¿quién es el presidente del Perú? Es una pregunta, ¿no? Preguntas tampoco son proposiciones lógicas, ¿ya? Todas las preguntas, todas las oraciones exclamativas no son proposiciones lógicas. Entonces, ¿quién es el presidente del Perú? No va a ser considerado proposición lógica. La vamos a poner aquí, bueno, no le vamos a colocar nada para no entrar en confusión con las X que le pusimos A y B, ¿de acuerdo? Luego tenemos la última, es la ciudad más bella del Perú. Ya, pero no te define, ¿no? O sea, ¿qué ciudad es la más bella del Perú? No te dice. Igual, o sea, así te diría, ¿no? Por ejemplo, Lima es la ciudad más bella del Perú.
Y eso, si tú te das cuenta, viene a ser también solo un enunciado. ¿Por qué? Porque darle la apreciación, ¿no? Con respecto a la ciudad, es bella o no, queda a opinión de cada persona, ¿no? Es decir, algunas personas pueden decir que, por decir cualquier otra ciudad, ¿no? Que Piura o Arequipa o Ica es más bonita, ¿no? Entonces, eso queda a opinión de cada persona, ¿no? Ya eso es subjetivo. Entonces, tampoco, así te diga una ciudad, tampoco es considerado proposición, ¿ya? Entonces, respuesta, ¿cuáles de los enunciados son proposiciones lógicas? A y B. A ver, A y B son proposiciones lógicas. A ver, lo escribimos aquí. Ya sería la respuesta, ¿no? Ya sería la respuesta de la uno entonces. A ver, vamos a la número 2. Realiza la tabla de verdad del siguiente esquema molecular. Ya te dice que construyes la tabla de valor de verdad. E indica si es tautológico, contradictorio o contingente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero identificamos cuántas proposiciones hay en el esquema molecular, ¿no? Si se dan cuenta, solo se habla de dos. Se habla de P y se habla de Q. Entonces, como son solo dos proposiciones, el número de filas será 2 a la n, ¿no? Donde n es el número de proposiciones. Será entonces 4 filas, ¿no? Ustedes van a colocar aquí las proposiciones que son P y Q, que son las que van a evaluar. Luego tienen para P dos verdaderos, dos falsos, ¿ok? Ahora, como son solo P y Q, dos proposiciones, el número aquí de filas será 2 a la n, ¿no? Donde n era el número de proposiciones, que en este caso es 2, ¿no? Entonces 2 al cuadrado, 4. Entonces por eso sería 4, ¿no? 4 aquí. Luego verdadero, luego el otro escala sería verdadero, falso, verdadero y falso, ¿no? Para construir todas las parejas posibles. Bien, luego tienen negación. Ya esto es entonces, ya este palito que no ha salido, P, entonces Q. Bicondicional, negación otra vez, negación de Q, entonces negación de P. Listo. Ya, ahora, ¿qué es lo que van a hablar aquí? Primero, el procedimiento para poder realizar esta tabla de verdad es poder primero solucionar los paréntesis, ¿de acuerdo? Pero se van a guiar aquí, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando uno es verdadero, cuando otro es falso? ¿Qué pasa cuando es conjunción, cuando es condicional y bicondicional? ¿Ok? De esa tabla van a hallar los valores. Entonces, P entonces Q. Ya vamos a empezar por este paréntesis de aquí. P entonces Q. Si ustedes, bueno, como han visto en la anterior lámina, solo es falso, la condicional entonces, solo es falso cuando el primero, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Solo en este caso es falso. El P entonces Q, ¿no? Solo en ese caso es falso. Y en todo lo demás es verdadero. Es falso, colocamos luego verdadero, verdadero y verdadero. Ahora lo vamos a negar. Negación de P entonces Q. Ya hallamos P entonces Q, entonces vamos a negar. Negación de verdadero sería falso, ¿sí o no? Falso.
Negación de falso, verdadero. Negación de verdadero, falso. Negación de verdadero, falso. ¿Ok? Entonces nos va a quedar falso, verdadero, falso, falso. Luego de eso, pasamos al otro lado, la parte derecha, y tenemos entre paréntesis negación de Q. Ya que es lo que vamos a resolver primero aquí. Negación de Q. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Negamos Q sería negación de verdadero, falso. Negación de este falso, verdadero. Negación de este verdadero, falso. Y negación de este falso, verdadero, ¿no? Ahora, ojo, ¿ah? Ojo que no lo voy a dejar todavía porque antes hay un corchete, ¿no? Ya tengo que tener en cuenta también los de agrupación, ¿no? Los corchetes, los paréntesis. Todavía no lo puedo negar porque primero me dice el ejercicio que aquí hay un corchete y tengo que hacer el entonces, ¿no? Primero tengo que hacer el entonces, antes de negar. Voy a negar todo el corchete. Entonces, continúo aquí. Luego tengo negación de P. Niego P sería verdadero, verdadero, falso, falso. Lo contrario, ¿no? Falso, falso, verdadero, verdadero. Tengo entonces falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces, otra vez la condicional. Solo se cumple entonces cuando es verdadero o falso. En el segundo caso, ¿no? Verdadero o falso, me va a quedar falso. Todo lo demás es verdadero automáticamente, ¿ok? Es una manera bastante rápida de hacerlo, ¿no? Para no memorizar todo, solo memorizas lo que es diferente. Verdadero, falso es falso y todo el resto es verdadero. No importa el orden, no importa las parejas. Sea falso, falso, sea falso, verdadero, 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 se va a cumplir que es verdadero. Listo. Ya tienes la condicional, ¿ok? En verde. Ahora te dice que lo niegues, ¿no? Te dice que lo niegues. Que niegues el verde. Entonces, al negar el verde, ¿qué te va a quedar? Al negar la columna verde te va a quedar falso, te va a quedar verdadero, te va a quedar falso y falso. ¿Ok? Ya esta es la negación del corchete finalmente, ¿no? Falso, verdadero, falso, falso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a hacer es, con esta columna azul, y ahí esta columna verde, como lo voy a hacer de otro color, ¿ya? A ver, de amarillo aquí. Sería falso, verdadero, falso, falso. Y entonces la bicondicional va a relacionar esa negación de la columna azul con la negación de la columna amarilla. ¿Ya? Y la bicondicional, ¿qué pasaba en la bicondicional? Era verdadero cuando ambas proposiciones eran verdaderas, ¿no? No, perdón, cuando ambas proposiciones eran iguales, ¿ok? Entonces, tienes falso, 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 azul, amarillo, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero porque son iguales. Falso, falso, verdadero. ¿Ok? Entonces, como te ha salido toda la columna verdadera, tú vas a llegar a la conclusión de que el esquema molecular es tautológico. Porque eso es lo que te pregunta, ¿no? Indica si es tautológico, contradictorio o contingente. Ya si la columna del operador principal te hubiera salido, esta es la columna del operador principal. Esta de acá. Le estoy encerrando. Verdadero, 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 todo esto. Ya si hubiera salido todo falso, el esquema molecular hubiera sido contradictorio. Y si algunos hubieran salido verdaderos y otros falsos, hubiera sido contingente. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio te pregunta que indiques, ¿no?, es tautológico, contradictorio o contingente. Y colocas tu respuesta. El esquema, a ver, colocamos el esquema molecular es tautológico. ¿Ok? Porque cumple que el operador principal, que todos los valores del operador principal son verdaderos, ¿no? Bien. Pasamos a la 3.
Te dice, simboliza las siguientes proposiciones. Te dice la proposición A. La proposición A te dice, o José vendrá porque ha recibido la carta o no está interesado en el nuevo trabajo. ¿Ok? Entonces, primero vamos a identificar cuáles son las proposiciones. Las proposiciones simples, ¿no? A eso hago referencia. A ver, escribimos P. Ya la proposición P. José vendrá porque ha recibido la carta. Ya esa sería la... José vendrá porque ha recibido la carta. Luego la proposición Q. José te dice o no está interesado en el nuevo trabajo, ¿no? Pero se sobreentiende que está hablando del mismo sujeto, ¿no? En este caso José. José no está interesado en el nuevo trabajo. Bien. A ver, ahora lo que vamos a hacer es evaluar, ¿no? Si tú te das cuenta, tienes un O y acá tienes un O, ¿no? A simple vista, sería una disyunción exclusiva, si se dan cuenta, ¿ok? Que tiene como símbolo el tripulito, ¿no? Pero aquí, si ustedes analizan más a detalle, si analizan la proposición, lo que van a hacer es hacer lo siguiente. O sea, si se puede dar P y Q, si se puede dar P y Q, bien P o bien Q, va a ser una disyunción inclusiva, ¿de acuerdo? Va a quedar como una disyunción inclusiva. Pero si solo se puede dar o bien P o bien Q, viene a ser una disyunción exclusiva. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto finalmente? Sería P. A ver, la A. José vendrá porque ha recibido la carta. Eso es P, ¿no? A ver, acá falta el espacio. Ya, P. José vendrá porque ha recibido la carta. O, o, no está, o sea, está negando, ¿no? Ya tienen otro aquí, otro conector. No. O y no. O no está interesado. Entonces, o negación Q, ¿no? Porque Q es no está interesado. Perdón, aquí es José está interesado. Listo, entonces sería aquí o José no está interesado en el nuevo trabajo, ¿no? Estás negando la proposición Q, ¿de acuerdo? O no está interesado en el nuevo trabajo. Listo. Ahora, ¿por qué queda PO negación de Q? ¿Y por qué no es P disyunción exclusiva negación de Q? Ya, ¿por qué esto está bien y por qué esto estaría mal? ¿No? Si es el mismo conector, ¿no? O. Ojo que OO se puede usar tanto para la disyunción inclusiva, que es la primera, que es la del aspa, y la del X, que es la exclusiva. O sea, ese O se puede usar para ambos, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo usas tú el O inclusivo y luego cuándo el exclusivo? A ver, en este caso es disyunción inclusiva porque José puede recibir la carta y puede que no esté interesado en el trabajo, ¿de acuerdo? O sea, no necesariamente tiene que cumplirse una proposición sí o sí, ¿ok? Entonces, ¿cuándo sería una proposición exclusiva?
A ver, voy a colocar aquí un ejemplo, ¿ya? A ver. A ver, si yo coloco aquí, el mismo José. José quiere vivir en Perú o, o en USA. ¿De acuerdo? A ver, este ejemplo. José quiere vivir en Perú o en USA. Entonces tenemos dos proposiciones, ¿no? José quiere vivir en Perú o José quiere vivir en USA. Sería entonces P o Q, ¿no? Y está la otra posibilidad que dijimos que podía ser P disyunción exclusiva Q. Ok. Pero si ustedes analizan aquí, José quiere vivir en Perú o en USA, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, José solo tiene una opción, o bien vive en Perú o bien vive en USA. O sea, no es físicamente posible vivir en Perú y en USA, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, debe cumplirse exclusivamente solo una proposición. Entonces, cuando sucede eso, cuando se tiene que cumplir solo una proposición sí o sí, viene a ser una proposición exclusiva, ¿no? La segunda opción, ¿no? Para este caso de José quiere vivir en Perú o en USA, la segunda opción estaría bien y la primera sería equivocada, ¿no? Se usa la inclusiva cuando puede cumplirse ambas al mismo tiempo, ¿no? Cuando las dos son posibles o cuando una es posible y la otra no, entonces también en ese caso se puede cumplir la inclusiva, ¿no? O las dos, en todo caso, ¿no? De acuerdo, o sea, cuando es propia solo de una, es la exclusiva. En este caso que José quiere vivir físicamente, pues no puede vivir en los dos lugares, ¿no? No es posible que él viva al mismo tiempo en USA y al mismo tiempo en Perú. Entonces, como José, como José no necesariamente tiene que cumplir solo con una proposición, no, o sea, no está obligado, porque José puede recibir la carta y también puede estar interesado en el nuevo trabajo, ¿no? O sea, también puede ser ambas opciones. O sea, no es exclusivo de una sola proposición. Quedaría como PO negación de Q. Ya, para nuestro ejercicio, PO negación de Q. La B. A ver, la B aquí abajo. Vamos a copiar esto. A ver, lo pegamos aquí. A ver, tenemos. Si no es el caso que Marcos sea comerciante, ¿no? Entonces tenemos ya una proposición. Marcos sea comerciante. Y un próspero industrial. Entonces ya es otra proposición, ¿no? O sea, el sujeto lo está obviando, pero ya sabemos que se trata de Marcos, ¿no? Marcos sea un próspero industrial. Y luego tenemos la R, ¿no? Que te dice que Marcos sea o será ingeniero. Bien. Ya tienes las tres, PQR, en este caso, porque son tres diferentes, ¿no? Entonces, vamos a armar con ese PQR. A ver, vamos a simbolizar entonces esta expresión. Te dice, si no es el caso, o sea, si no es el caso, hablando de negación, ¿de acuerdo? Le colocas entonces negación. Si no es el caso, que Marcos sea comerciante y un próspero industrial. Entonces colocas Marcos sea comerciante, te habla de P, ¿no? Negación de P. Y, ¿no? Otro conector lógico. Y
si no es el caso. Si no es el caso, y otro conector lógico. Y un próspero industrial. Entonces, otro conector lógico. Es ingeniero o otro conector lógico. No es comerciante, no otro conector, ¿no? De negación. Entonces, una vez que identificas los conectores lógicos, ya puedes simbolizar la proposición, ¿no? Toda la proposición compuesta, ¿no? Hago referencia a la proposición compuesta, que es la unión de las proposiciones simples. Entonces tienes negación de P, que es Marcos sea comerciante, y un próspero industrial. Marcos sea un próspero industrial, Q. Bien. Ya, pero aquí tienes que tener cuidado, ¿ah? ¿De acuerdo? Porque aquí va a ir paréntesis. Ya, y esa negación va a negar a P y Q. Ya, pero la pregunta ahí sería, ¿por qué niega a P y Q, no? ¿Y por qué simplemente no es negación de P y luego y Q afuera? ¿Cuándo yo sé si es paréntesis y cuándo sé si no es paréntesis? Entonces la respuesta ahí sería que cuando se habla del mismo sujeto, en este caso se está hablando de Marcos, al referirse que sea comerciante y al referirse que será un próspero industrial. O sea, se habla de Marcos en ambos casos. Entonces, como se habla del mismo sujeto, la negación afecta, ¿no? A toda esa proposición, ¿no? Que se está armando, a P y Q, ¿de acuerdo? A ese enlace de I está afectando a todo eso, está afectando la negación, por eso se pone paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo no se coloca paréntesis? Cuando el sujeto cambia, ¿no? Por ejemplo, si diría, si no es el caso que Marco sea comerciante y Luis un próspero industrial, entonces ahí ya no, la negación ya no afectaría porque ya es otro sujeto, ¿no? Sería simplemente negación de P y Q. Y Q cambiaría, ¿no? Sería Luis sea próspero industrial, ¿de acuerdo? Seguimos. Te dice entonces, condicional. Entonces, es ingeniero, Marcos es ingeniero, R. A ver, vamos a pasarlo aquí más al costado. Bien, entonces es ingeniero, R, o no es comerciante, o sea, o negación de no, sea comerciante P. ¿Ok? Y aquí le colocas el paréntesis. Bien. Ahora, ¿por qué le colocas aquí el paréntesis? Porque normalmente el orden de jerarquía es que la condicional tiene mayor orden de jerarquía, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, si tú vas a construir aquí una tabla de verdad, el operador principal sería aquí la condicional, porque vas a negar el paréntesis aquí y luego vas a condicionar con lo que te salga de R o negación de P. Bien, ya por eso, luego de la condicional, los operadores que le siguen son la conjunción, la disyunción inclusiva, que viene a ser esta I y O, y luego la negación, ¿no? Si no hubiera paréntesis, ¿de acuerdo? Pero si te dan paréntesis, lo haces en orden, ¿no? Como hicimos el ejercicio anterior. Ya quedaría entonces negación de P y Q, entonces R o negación de P. Bien, pasamos a la número 5. Nos dice, si la proposición negación de P o Q o R, entonces S, es falsa, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Bien, a ver, vamos a separar esto. A ver, vamos a sacar esta proposición aquí afuera y vamos a analizarla, ¿ok? Miren, aquí, si ustedes se dan cuenta, te dice que esa proposición es falsa, ojo, ¿no? O sea, te está diciendo que eso es falso, ¿no? Entonces tú ya puedes deducir algunas cositas aquí. Ya esto es equivalente a falso. Ahora, si esto es falso, en la tablita anterior, cuando es O, cuando es disyunción inclusiva, se va a cumplir.
La única opción es que tanto negación de P o Q, que todo el paréntesis y este otro paréntesis también sea falso. Porque acuérdense que falso, falso es la única posibilidad que te da falso. Luego todas las otras combinaciones son verdaderas. Entonces, negación de P o Q es falso y R entonces S también es falso. Porque esa es la única posibilidad. O sea, si esto fuese verdadero y esto sería verdadero, te daría verdadero. Si esto sería verdadero y el otro falso, también te daría verdadero. Si esto sería falso y esto verdadero, también te daría verdadero. Entonces, por eso le doy falso porque es la única con la que cumple, ¿no? Seguimos desdoblando aquí. Entonces, si negación de P o Q es equivalente a falso, ¿no? Lo estoy desdoblando. Luego acá tengo otro, ¿no? Luego aquí tengo que otra proposición. R entonces S también es equivalente a falso. Ya lo estoy desdoblando. Ahora aquí, O, otra vez O. El mismo razonamiento, ¿no? Para que negación de P o Q sea falso, negación de P tiene que ser falso y Q tiene que ser falso. Entonces, negación de P será falso y Q será falso. A ver, aquí vamos a hacer nuestra lista. P, Q, R y S. ¿Ok? A ver, Q ya identificamos que es falso. Le colocamos aquí. Q falso. Listo. Ahora vamos a hallar P. Pero te dice que negación de P es falso. Entonces, P será verdadero, ¿sí o no? Si la negación de P es equivalente a falso, P tiene que ser verdadero. Porque cuando tú niegas verdadero, te da falso, ¿sí o no? Entonces, P es verdadero. La proposición P es verdadera. Entonces, P, V, de verdadero. Luego tienes R, entonces S, equivalente a falso. Ya solo había en la tabla, solo había una posibilidad para que la condicional sea falsa. Si te acuerdas es que el antecedente sea verdadera y el consecuente sea falso, ¿no? Cuando es verdadero o falso, la única que te cumple para que te dé como equivalente falso, ¿ok? Entonces R viene a ser verdadero y la proposición S viene a ser una proposición falsa, ¿no? Bien. Entonces ya tienes el valor de verdad, ya de las proposiciones, PQRS, ¿ok? Entonces ya puedes determinar el valor de verdad de las proposiciones A y B. ¿Cómo sería eso? A ver, vamos a extraer de aquí A y B. A ver, llegamos aquí, negación de P, negación de verdadero, ¿no? Negación de verdadero, disyunción exclusiva, Q, falso. Estamos haciéndolo paso a paso. Entonces, R, pero R es verdadero. Negación de verdadero, negamos lo verdadero, falso, ¿no? Igual que en la vida real, cuando niegas lo verdadero es algo falso. Luego, disyunción exclusiva, falso. Entonces, verdadero. Luego, aquí, falso, falso, es falso, ¿no? Porque acuérdate que en la exclusiva era verdadero cuando eran diferentes y cuando eran iguales era falso. Entonces, verdadero. Ahora, ¿qué es igual falso? Entonces verdadero. Si verdadero falso es falso y todo el resto es verdadero, esto será verdadero, ¿no? Equivalente a verdadero. Es una proposición verdadera, ¿no? La proposición verdadera. Y eso es lo que te pregunta, ¿no? Te dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. O sea, de A es verdadero. Ahora falta B. Falta evaluar B aquí. A ver, evaluamos B entonces. R. R es verdadero. Bicondicional Q. F, ¿no? De falso. Y negación de Q, verdadero. Bueno, vamos a hacerlo en orden ya. Negación de falso.
o negación de P, que es verdadero. Verdadero, bicondicional, falso. Ya cuando los dos son iguales, es verdadero, ¿sí o no? Entonces, como verdadero y falso son diferentes, será falso. Y negación de falso, verdadero, o negación de verdadero, falso. Verdadero o falso es verdadero porque la única posibilidad con la disyunción inclusiva es que los dos sean falsos para que sea falso. Luego todo lo demás, las otras parejas son verdadero. Sería falso y verdadero. Y esto es falso, ¿no? Porque cuando es y, solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. ¿De acuerdo? Según nuestra tablita de valor de verdad. Bien, esa sería la respuesta entonces.